toda persona que quisiera ser perdonado del pecado tenía que venir a Dios ante un altar y colocar sus manos sobre la víctima, confesar su pecado y derramar la sangre de ese animal para poder ser perdonado. Pero no era el animal que cubría el pecado, era la fe en el sacrificio que vendría. It was the faith on the oncoming sacrifice, the sacrifice of Christ, that would shed his blood to save us from sin. Eso era. Ahora, tú puedes leer. El sábado pasado nosotros hablamos del ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob y todos los demás. Donde quiera que iban, lo primero que hacían era levantar un altar y ahí colocar sus ofrendas. Noé hizo lo mismo, Abraham hizo lo mismo, Isaac, Jacob. Donde quiera que iban, levantaban un altar para poder hacer sus sacrificios. Ahora escuchen. Eso duró hasta que vino el diluvio. Un poquito antes del diluvio, como Dios sabía que iba a destruir la tierra por el diluvio, Él decidió preservar el jardín del Edén, el paraíso. Y Dios levantó, literalmente, arrancó el jardín del Edén con todo lo que tenía en él y lo llevó al cielo. El jardín del Edén intacto, totalmente, como estaba en un comienzo, fue llevado al cielo antes de que viniera la destrucción del diluvio. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Apocalipsis nos dice, en el capítulo 2 y en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida está ¿dónde? En medio del paraíso. No dice que estaba, no dice que va a estar. Dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿dónde queda el paraíso? El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, tiene una expresión muy interesante, hablando de sus visiones que él tuvo, dice así. 2 de Corintios 12, versículo 1 al 4, vamos a leer. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones que me dio el Señor. Y ahora él va a hablar de las visiones, las revelaciones que él tuvo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre que fue en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Él dice que él, ese hombre es él. Él no sabe si fue que Dios se lo llevó así, miren, en cuerpo completito y lo trasladó al tercer cielo, al paraíso, o si fue, dice aquí, fuera del cuerpo, o sea, en el espíritu, en visión. Él no sabe explicar cómo, pero él dice, fui arrebatado al tercer cielo. Y luego dice, fui arrebatado al paraíso. El tercer cielo, ¿qué es eso? Bueno, la Biblia dice que hay 3 cielos. El primer cielo
En Génesis 1 dice que la atmósfera que rodea la tierra le llamó Dios cielos. Ese es el primer cielo, lo que nosotros le llamamos la atmósfera. La tierra se conoce como el planeta azul. Así le llaman, el planeta azul. ¿Saben por qué? Cuando nosotros miramos de día un cielo, decimos qué azul que está el cielo. En realidad el cielo no tiene color. El oxígeno que rodea la Tierra es lo que le da el color azulado. Cuando los astronautas salieron de la Tierra, camino a la Luna, o fueron fuera, más allá de la estratosfera, miraron a la Tierra desde lejos y la vieron allá y la vieron como un planeta azul. ¿Y por qué se la mira azul a la Tierra? Porque está rodeada de una capa de oxígeno. Esa atmósfera que nos rodea, que tiene más o menos unos 60.000 pies, unos 20.000 metros de altura, mientras hay oxígeno, eso es lo que se ve azul. Cuando usted mira al cielo, no está mirando allá donde están las estrellas, se mira azul la capa que rodea la tierra. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, de ese primer cielo lo pueden leer en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Lo que Dios llamó cielos es la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban arriba de la expansión. Yo no voy a entrar a explicar lo que eso es, pero es algo muy interesante. Antes del diluvio, la atmósfera era lo que estaba entre una capa de agua y la capa de agua que estaba debajo de la tierra, y en la cual Dios después formó los continentes en el tercer día. Separó las aguas de la tierra y formó los continentes. Había una capa de agua arriba de la atmósfera. La Biblia no dice si era en forma gaseosa, si era en forma sólida como hielo o si era en forma líquida. Pero cuando vino el diluvio, esa capa que estaba arriba de la atmósfera, que era una capa de oxígeno con hidrógeno. Oxígeno con hidrógeno forma el agua. Se vertió sobre la tierra. Ustedes pueden leer en el capítulo 7 de Génesis que dice que se abrieron las compuertas del cielo y se rompieron las cataratas de los cielos y se derramaba agua, pero no era solo que llovía, parecían cataratas que caían del cielo. Toda esa capa de agua que había arriba de la atmósfera cayó en la tierra y así se formaron los océanos. Antes no había grandes océanos, había arroyos, había ríos, había lagos, pero no había profundidades de agua antes del diluvio. Bueno, eso no es mi propósito explicar ahora, solamente que es algo muy interesante porque eso explica por qué la tierra tenía una temperatura uniforme, por qué los hombres vivían más tiempo, por qué las plantas no se echaban, no se morían. Había una capa de agua que cubría y protegía de los rayos ultravioletas del sol y servía como invernadero aquí en la tierra. O sea, había una atmósfera completamente, no había climas extremos, no hacía calor extremo y no hacía frío extremo. Bueno, voy a seguir adelante. Este es el primer cielo, la atmósfera. Arriba de ese cielo está lo que nosotros conocemos como la estratosfera o el espacio sideral, se le llama. Primero está la atmósfera, después está la estratosfera. Arriba de la atmósfera viene
El segundo cielo está mencionado en Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Le llamamos firmamento, o le llamamos estratosfera, o le llamamos espacio sin límite, o le llamamos espacio sideral. Ese es el lugar donde están los astros, donde están los planetas, donde están las estrellas, los soles. Es gigantescamente inmenso. El hombre todavía no ha llegado a comprender la grandeza de lo que es el segundo cielo. El segundo cielo es tan infinitamente grande que se mide sus distancias por años luz. O sea, la distancia que le toma la luz recorrer, eso se multiplica por años. O sea, por ejemplo, nosotros estamos a 8 minutos luz de la luna, pero al hombre le tomó varios días llegar a la luna, porque no viaja a la velocidad de la luz. Imagínense, y hay soles que están tan lejanos que están a millones de años luz. ¿Qué distancia será esa? Ese es el segundo cielo. El tercer cielo es lo que está más allá del espacio y es la morada de Dios. Es lo que nosotros hablamos cuando decimos que el Señor va a venir a buscarnos para llevarnos con Él al cielo. Estamos hablando del tercer cielo. A eso se le llama la morada de Dios. Y ahí es donde Dios llevó el paraíso, al tercer cielo, según lo que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 12. Él llevó el jardín del Edén intacto. O sea, lo transportó al cielo. ¿Cuándo? Un poco antes del diluvio. Sabemos que está allí porque lo acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Podemos leer un poquito más. Apocalipsis capítulo 22. Dice, me mostró, Apocalipsis 22, versículo 1 en adelante. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Notaron? En el paraíso, en la ciudad de Dios, en el tercer cielo, está el árbol de la vida, a ambos lados del río de la vida. Ahora les pregunto, ¿cómo puede estar un árbol a ambos lados del río? ¿Son dos árboles o es uno solo? No dice los árboles de la vida, dice el árbol de la vida que crece a ambas márgenes del río. ¿Cómo puede un árbol estar a los dos lados de un río y ser un solo árbol? Elena de White vio en visión el cielo y vio el río de la vida y vio el árbol de la vida, y dice que ella miró y al principio le parecían que eran dos árboles, pero luego se dio cuenta que había dos troncos, uno a un lado del río y otro a otro lado del río, pero que los dos troncos se unían arriba haciendo un solo tronco. Era un solo árbol que tenía dos troncos. Por eso dice que el árbol crece a ambos lados del río de la vida y se le llama el árbol de la vida. Y ahí dice que da ¿cuántos frutos? 12 frutos. Cada mes da un fruto diferente. Y las hojas del árbol, dice, son para la sanidad de las naciones. Para mantener la salud son las hojas del árbol, para mantener la vida eterna el fruto del árbol. Interesante. Así que ese árbol está ¿dónde ahora? En el tercer cielo, está en el medio de la ciudad. Noten, el paraíso de Dios es el parque central de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Central Park se llama. No, se llama el Jardín del Edén.
Pero casi todas las ciudades tienen un parque central, ¿verdad? Pues el parque central en la ciudad eterna de Dios es el jardín del Edén, porque dice, en medio de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Así que en el mismo centro de la ciudad está el trono de Dios. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. Así que el paraíso es el parque central de la ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios se llama la Nueva Jerusalén. Pero como ya les dije anteriormente, Dios va a restaurar en esta tierra el paraíso otra vez. Cuando Dios se llevó el paraíso al cielo, fue para protegerlo de la destrucción del diluvio. Pero un día ese paraíso va a volver a estar aquí en esta tierra. ¿Cómo va a ser? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, la capital del imperio eterno de Dios, la capital del universo, dice que Juan vio que descendía del cielo de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 21 en adelante. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es cierto, el paraíso de Dios, la ciudad eterna de Dios, que tiene como parque central el jardín del Edén, va a bajar del cielo a esta tierra, y la morada de Dios va a ser con los hombres. Él morará con nosotros, Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y Él dijo, al que venciere yo le daré que coma del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y el paraíso de Dios está en medio de la ciudad. Vaya nuevamente, Apocalipsis capítulo 3, dice el versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Y en el versículo 12 dice, y al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre
nuevo. Así que la nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. Y dice aquí que el que venciere va a comer del árbol de la vida. Capítulo 2 y versículo 7. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosas promesas hay para los vencedores. Qué hermosas promesas hay para aquellos que puedan recuperar lo que una vez se perdió. En medio de la ciudad de Dios está el paraíso de Dios y en el medio el árbol de la vida. Y aquellos que salgamos vencedores podremos comer del árbol de la vida que está en medio de la ciudad de Dios. Dios va a restaurar lo que una vez fue. Ahora, esta tierra primero va a ser purificada para volver a ser la morada de Dios. Escuchen bien, antes que Dios baje a la nueva Jerusalén, a esta tierra va a tener que ser limpiada del pecado, porque Dios no va a bajar su nueva Jerusalén y el paraíso en una tierra contaminada por el pecado. Vamos a leer lo que va a pasar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá ¿como qué? Como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amigo, amiga que me escuchas, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuáles cielos se van a encender y se van a quemar? The first one. El primer cielo es el que Dios va a limpiar, porque el único lugar donde entró el pecado, it's this earth. En los otros mundos no hay pecado. En los otros mundos no hay desobediencia. El único lugar en todo el universo que está contaminado por el pecado es esta tierra. Y no solamente la tierra está contaminada, también la atmósfera está contaminada. El hombre ha llegado a contaminar la atmósfera, hasta las capas más altas de la atmósfera. Hay una capa de ozono. ¿Saben ustedes que ya esa capa de ozono también está contaminada? ¿Saben que ya se está destruyendo la capa de ozono? Hay lugares donde tiene agujeros gigantescos la capa de ozono. Ozono es un gas que también nos protege de los rayos ultravioletas. Pero esa capa está contaminada, toda la atmósfera está contaminada.
Por eso la Biblia dice que los cielos encendiéndose serán quemados y la tierra y las obras que hay en ella serán destruidas. Todo esto va a ser derretido. Los elementos siendo fundidos se quemarán completamente. El mismo fuego que va a destruir a los impíos, que va a quemar a los malos, a Satanás y a todos los que están con él, es el mismo fuego que va a purificar la tierra. Ustedes saben que el fuego se usa para purificar, el fuego se usa para esterilizar, el fuego limpia, el fuego purifica. Ese fuego va a limpiar esta tierra de todo pecado y de los pecadores también. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, escuchen bien. Lo que les voy a decir, tienen que prestar atención porque lo voy a decir rápido, pero les voy a resumir en 2 minutos todo lo que va a pasar en esos 1000 años, porque el día del juicio dura 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios es un día, para nosotros son 1000 años, pero para Él es un día. Escuchen. Cuando Cristo viene en las nubes del cielo, Él va a recoger a su pueblo para llevarnos con Él. Vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Y todos juntos seremos arrebatados a recibir al Señor en las nubes. Los impíos, los malos, los que no quisieron aceptar el mensaje de salvación, los que no tuvieron fe en el Cordero expiatorio que quita el pecado del mundo, serán destruidos por el resplandor de su venida. 1000 años en el cielo, dice la Biblia, que se va a ejecutar el juicio de los perdidos. Los redimidos, vamos a mirar los libros del cielo. Vamos a ver por qué se perdieron los que se perdieron, para que no quede ni una duda en la mente de nadie de la justicia de Dios. Al final de los 1000 años, cuando se haya terminado de hacer el juicio en el cielo, entonces Jesús regresa a esta tierra acompañado de sus santos ángeles y acompañado de sus millares de redimidos. En ese día, primero va a bajar la ciudad. Les estoy resumiendo en 2 minutos lo que me podría tomar una semana entera explicar en detalle. Hay un lugar en medio de la constelación de Orión por el cual va a bajar la Nueva Jerusalén. Ese lugar los científicos lo conocen como un agujero negro, a black hole in the middle of the constellation of Orion. En Orión hay un túnel, como un hueco. Los telescopios más poderosos no pueden encontrar lo que hay. Dice que es un hueco negro, que todo se lo traga, no hay luz. Es como un túnel. Ese es el espacio abierto por donde se sube al tercer cielo. Por ahí va a bajar la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una ciudad gigantesca, no se crean que es una ciudad como las de aquí. Mide 12,000 estadios. 12,000 estadios son más de 2,000 kilómetros de largo, más de 2,000 millas de largo, como 3,000 y pico de kilómetros. Es más o menos la distancia desde Chicago hasta Miami, de largo, y la misma distancia de ancho. Eso está todo explicado en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad es tan grande que va a ser la morada de los redimidos y es altísima también, kilómetros de alto. Tiene un muro y ese muro es de jaspe. Ese muro mide 144 codos, 144 codos, que son como más de 50 metros de grosor el muro, media cuadra de grueso, y mide como 2,000 millas de alto. Gigantesco el muro alrededor de la ciudad.
Primero va a bajar la ciudad. Todo eso está explicado en el libro de Apocalipsis y está explicado también en el libro de Zacarías en el capítulo 14. Va a bajar la ciudad. Cristo se va a adelantar. Él viene con todos sus redimidos, con todos los justos y los santos ángeles. Pero Él se adelanta